Hola a todos, buenos días. Qué bueno, qué bueno que aquí estamos para. Estoy muy sorprendido y también me siento feliz para estas dos personas que están aquí. Ahora vamos a estar en Lucas 12:49 a 59. Y vamos a hablar de la crucificación de Cristo y cómo Cristo está cargando este cargo, ¿verdad? Este pésamo pensamiento que Él va a morir en la cruz. La semana pasada yo leí un artículo muy interesante de alguien llamado Jesse Kelly. Y en ese artículo alguien le había preguntado que si él había oído de que desde el espacio se puede ver la Gran Muralla China. Y entonces él no sabía esto y le creyó a la persona y entonces él le empezó a decir a otros compañeros y amigos de su trabajo. Y él se sorprendió porque muchas de esas personas ya sabían este dato y todas las personas estaban de acuerdo con él que esto era un dato muy increíble, ¿verdad? Que se puede ver algo hecho por humanos desde el espacio. Pero entonces el autor del artículo dice, pero ¿saben qué? Este dato no es cierto. No se puede ver la gran muralla del espacio. Y yo como pastor y yo como persona me sorprendí porque yo lo creí y también yo pensaba que era cierto, pero no es cierto. Pero si no es cierto, ¿por qué mucha gente cree que es verdad? Y la razón por eso es que la narrativa es lo que está am, influyendo esta información que la gente crea que es verdad. Y entonces, por la razón de que hay mucha gente diciendo que es la verdad, entonces mucha gente ahora está creyendo que es verdad, aunque no es verdad. Y sí, no hay daño, ¿verdad? Creer en esta narrativa, ¿verdad? No le va a dañar su vida, no va. Pero cuando se trata de Jesús, es muy importante aclarar la narrativa porque eso sí afectará su vida. Y entonces en este pasaje Jesús va a confrontarse con la narrativa incorrecta de él a, a sus discípulos y también a la multitud, porque ellos creen cosas pero no creen la verdad. Y él va a exponer sus creencias erróneas y les va a enseñar que lo que ellos creen no es correcto. Y, y entonces los discípulos, ¿verdad? Ellos pensaban que tenían a Jesús en sus manos, ¿verdad? Que ellos entendían quién era Jesús y por qué vino Jesús. Ellos creían que él vino a salvarlos de los romanos, ¿verdad? Que él iba a hacerlos prosperar. Pero ellos no sabían la verdad y entonces Jesús les iba a corregir, ¿verdad? Sus pensamientos incorrectos. Y entonces
si leemos en Lucas 12, 49 a 53, dice, he venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y entonces, ¿qué? ¿Verdad? Los discípulos están preguntando, esto no es lo que nosotros pensábamos que tú ibas a traer o venías a hacer. Y entonces esta respuesta les sorprende a los discípulos. Y después, con la multitud, ¿verdad? Ellos pensaban que ellos eran una gente que eran espiritual, ¿verdad? Que ellos podían discernir espiritualmente y que estaban derechos con Dios. Pero también ellos estaban contentos en mantener a Jesús allí, preguntándole por más pruebas que él era el Mesías, ¿verdad? Ellos no querían aceptar que él era el Mesías, ellos querían seguir preguntándole por más pruebas. Y entonces Jesús también le va a hablar a la multitud y le va a decir de sus pensamientos incorrectos, ¿verdad? De quién es Él. Y entonces si seguimos leyendo en el 54, aquí le está hablando a la multitud. Dice, luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud, cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen va a llover y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur dicen va a hacer calor y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo y cómo es que no saben interpretar el tiempo actual. ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino, no sea que él te lleve por la fuerza ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Oremos. Señor, te pedimos que por favor ayúdanos a escuchar tu palabra, ayúdanos a abrir nuestros corazones a tu palabra y la verdad de quién es Jesús y por qué Él vino a esta tierra. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por favor que te podamos oír, ¿verdad? Háblanos a nosotros y que tú seas glorificado. En tu nombre oramos. Amén. Y quiero empezar primero en hablar del inesperado Cristo. Y para muchos judíos, ¿verdad? Ellos pensaban que Cristo iba a venir a establecer paz y salvarlos de los romanos. Y entonces, si yo les preguntaría a ustedes, antes de entrar a la iglesia, ¿por qué creen que Jesús vino a esta tierra? Usted tal vez dijera, pues yo creo que Jesús vino a traer luz, ¿verdad? O en Lucas 19:10, donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. Juan 10:10, el ladrón no viene más que robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la que tengan en abundancia. O tal vez se acuerdan cuando él está hablando con Pilato, ¿verdad? O está con Pilato, dice, así que eres rey. Juan 18:37 le dijo Pilato, eres tú quien dice que soy rey, yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Pero aquí Jesús está diciendo que Él ha venido por otra razón. Vino a traer fuego a la tierra, este fuego de juicio. Y aquí tenemos a Jesús diciendo, yo quisiera que ya estuviera encendido ese fuego.
Y tal vez este verso suena un poco extraño, pero es un verso muy bueno. Y entonces si regresamos al versículo 49, donde dice, he venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo, está conectado al 50, donde dice, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Y entonces le está recordando a los discípulos que Él vino a traer juicio, pero también a salvar a todos los pecadores y también el bautismo, ¿verdad? Que Él tenía que pasar por. Y eso no es el bautismo de la agua. Porque en el griego la palabra bautismo quiere decir sumergerse. Pero él está hablando del juicio de Dios, la ira de Dios. Y entonces él está refiriéndose a la cruz, lo que él iba a pasar por, la muerte que iba a sufrir en la cruz. Pero los discípulos solo quieren hablar de la gloria del reino, ¿verdad? De Dios. No quieren hablar del juicio de Dios o la ira de Dios. Y entonces el fuego del juicio no había estado empezado, ¿verdad? Y entonces él se está refiriendo al trabajo, a la obra que vino a hacer, que se va a terminar en su crucificación. Y entonces en rechazar a Jesús, esto va a traer condenación a los que rechazan. Y entonces si vamos a Lucas 3, 15 a 17, aquí tenemos a Juan el Bautista. Ah, él está bautizando a la gente y la gente también le está preguntando si él es el Mesías. Y aquí esto es lo que dice, la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y entonces aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, de los pecadores que aceptan a Cristo, los va a perdonar y tienen oportunidad, ¿verdad?, de llegar al cielo, pero después los que rechazan la verdad de Jesús, de Cristo, se van a quemar, ¿verdad? Van a pasar por el juicio. Y entonces, como creyentes, vamos a pasar por un fuego, ¿verdad? Y esto se trata también del Espíritu Santo, que nos va a santificar, ¿verdad? Vamos a hacernos más y más como Cristo en nuestras vidas. Este fuego nos va refiniendo, ¿verdad? Nos va ayudando a ser más como Cristo, nos está haciendo más puros, etcétera. Pero este fuego, para los que no creen, ¿verdad? Este fuego significa que se van a, perdón, significa que Dios va a juzgar a los que no creen. Entonces tenemos el fuego que llega a los creyentes, que es para la santificación, pero también está el fuego para los que no creen, que es un fuego de ser juzgado, del juicio. Y entonces hay un cuento, ¿verdad? Por el autor Robert Folkman, y es un cuento de bomberos que fueron a una casa y entraron y había humo, ¿verdad? Que estaba saliendo de la ventana y encontraron a un hombre que estaba en una cama
que tenía fuego y después rescataron al hombre y sacaron a la cama y, tiraron agua en la cama y después le preguntaron al hombre cómo pasó eso y el hombre dijo, yo no sé. Am, Cuando yo me acosté ya estaba encendido. Y entonces este cuento es un poco chistoso porque es extraño, porque am, quién en su mente se va a acostar, quién que está en el sentido correcto se va a acostar en una cama que se está quemando. Y entonces nosotros no podemos ver este fuego con una actitud pasiva, ¿verdad? Este fuego no es algo pasivo que solo vamos a pasar por el fuego y no es nada grande. Este fuego es un fuego de juicio para los que no creen y un fuego que purifica a los creyentes. Y entonces llegamos a la provisión de Cristo y que Cristo, ¿verdad?, viene a la tierra a traer fuego, pero también para ser bautizado con su bautismo. Pero los discípulos no les gustaba cuando Cristo hablaba de su muerte, especialmente la muerte en la cruz. Ellos no entendían y no querían escucharlo. No, no cabía en la narrativa que ellos tenían del Mesías. Pero Jesús sabía que él tenía que ir a Jerusalén y dar su vida. Él también sabía que iba a sufrir y que el sufrimiento iba a llegar a su vida. Y si vamos a Marcos 10:38, dice, no saben lo que están pidiendo. Les replicó Jesús, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Y entonces aquí Jesús está refiriéndose al sufrimiento que él va a pasar por, que él va a pasar por la ira, el juicio de Dios, ¿verdad? Porque él va a morir en la cruz por los pecados de los demás. Y también nos tenemos que preguntar por qué tuvo que morir Cristo en la cruz, por qué tuvo que sufrir en la cruz. Y si vamos a Primera de Pedro 3:18, aquí tenemos un buen resumen de la respuesta. Dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y entonces Cristo vino a morir en la cruz para traernos a Dios. Y otra vez Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estamos perdidos, tú estás perdido, no estás en el lugar que debes estar. Tus pecados te están separando de Dios, no estás con Dios. Dentro de nosotros todos tenemos un sentido de justificación, del juicio, ¿verdad? Cuando alguien hace algo malo, nosotros tenemos un sentido de juicio, ¿verdad? Queremos que esa persona sufra, que ellos paguen por lo que han hecho. Y entonces la Biblia nos dice que Dios tiene un sentido perfecto de juicio, de justicia. Él es justo perfectamente. Y entonces, porque Dios es perfecto y Él es un Dios de, de justicia, ¿verdad? Am, Nosotros somos pecadores y cuando pecamos y venimos a la presencia de Dios, la ira de Dios am, se,
se hace presente, ¿verdad? Porque nosotros no somos perfectos y no podemos estar en su presencia, en la presencia de un Dios perfecto que es 100% ah, justicia, ¿verdad? Siempre. Y entonces, si somos somos pecadores, ¿verdad? Y estamos separados de Cristo. Y entonces nosotros merecemos ah, las consecuencias del pecado, que es la muerte, y también es la eterna separación de Dios, que es el infierno. Y entonces, para que nosotros podamos ir al cielo, necesitamos hacer dos cosas. Primero, la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Ah, un día nosotros vamos a pararnos enfrente de Dios y vamos a tener que am, vamos a tener que confrontarnos con los pecados de nuestra vida. No podemos escondernos y no va a haber una manera de no tener este momento enfrente de Dios, ¿verdad? Que Él va a ver todos los pecados que cometimos en la vida. Pero segundo, debemos satisfacer la santidad de Dios, ¿verdad? Que para ir al cielo tenemos que ser gente perfecta, sin pecado. Pero ninguno de nosotros podemos hacernos esto, ¿verdad? No podemos convertirnos en personas perfectas, nunca vamos a ser perfectos, nunca vamos a parar de ser pecadores. Pero eso es la razón por qué vino Jesús, ¿verdad? Porque Él satisfació, por su sacrificio en la cruz, Él satisfació la justicia de Dios y también la santidad de Dios. Él tomó nuestros pecados, nuestra culpa y, y la ira de Dios lo juzgó a Él, una persona perfecta. Y entonces por el sacrificio de Jesús, Dios ya no requiere un sacrificio de nosotros, ¿verdad? O Él no nos va a juzgar porque Jesús ha venido y tomó nuestros pecados y ahora podemos entrar al cielo los que creemos, ¿verdad? Y entonces todo lo que pasó Jesús, todo lo que le pasó a Jesús a llegar a ese momento, ¿verdad? De la crucificación, Él tomó todos nuestros pecados y Dios lo rechazó, lo dejó, ¿verdad? Porque Dios no puede estar en la presencia del pecado. Am, y entonces, si se recuerdan, ¿verdad? Imagínense a Jesús perfecto, sin pecados, tomando todos nuestros pecados y Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tomando la ira y juicio de Dios contra el pecado. Y si se recuerdan, cuando Cristo está en el monte de Olivos, ¿verdad? Ahí vemos la pasión de Cristo y esta es la noche antes de su crucificación y Jesús ora y dice, entonces Lucas 22, 41, 44, entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar, Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Y entonces aquí lo que aprendemos es que Cristo estaba cargando esta angustia con él de la cruz, no solo en este momento en el Monte de los Olivos, sino que
fue una angustia diaria. Y Cristo murió para traerte a Dios, para satisfacer el juicio de Dios. Y, y vemos que cuando Cristo se muere en la cruz, ese precio por nosotros es pagado completo, ¿verdad? Entonces, por fe, la justificación de Cristo se añade a nuestra cuenta para que todos que llamen al Señor, Señor, serán salvos por gracia, por fe en Cristo. Y entonces escuchamos a Dios decir que nosotros somos justificados por nuestra fe, por Cristo. Y entonces cuando nosotros ya no estamos en cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador, estamos diciendo que Cristo, yo creo en ti, yo tengo fe en ti y es solo por ti que soy salvo. Es solo por Cristo que podemos entrar al cielo y podemos estar en la presencia de Dios. Y entonces desen cuenta del consejo en que lo que dice Jesús en los versículos 51 a 53. Dice, ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Y esta es una pregunta muy obvia, ¿verdad? Y, ¿verdad? Ellos tal vez dijeran sí. Sí, tú has venido a traer paz. Pero tal vez, no, perdón, están impactados a oír lo que Jesús dijo. Porque Jesús dijo que este mensaje del Evangelio iba a traer división. Si leemos en Juan 15, 18 a 21, dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y entonces, porque Cristo es odiado y hay muchos que rechazan el mensaje, nosotros los creyentes vamos a tener esas experiencias de ser rechazados. Y esto incluye la familia, ¿verdad? Tal vez unos parientes nos van a rechazar, nuestros hijos, nuestros padres. Y hay unos de ustedes que ya han pasado por muchos retos, ¿verdad? De rechazo por su familia. Y para muchos de ustedes la iglesia es su única familia porque su familia los ha rechazado. Pero, pero Dios sabe, ¿verdad?, que esto va a pasar y les quiere dar ánimo si van a Mateo 5, donde dice, dichosos serán ustedes, perdón, cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Y sí, va a ser duro ser creyente de Cristo. Y va a ser duro ser rechazado por la gente que ama. Pero debemos de ser siempre fiel a Cristo primero y amar a los que nos rechazan. Y siguiendo con el pasaje, Cristo también
le habla a la multitud. La multitud, ¿verdad? Ellos creían que en, estaban correctos, ¿verdad? Que ellos estaban en, en lo bueno con Cristo, que ellos estaban bien, ¿verdad? Que ellos no necesitaban cambiar. Y algo extraño, él empieza a hablar del tiempo. Y esto me recuerda de algo que escuché de un hombre, un cuento de Ken Davis. Habló de su crianza desde niño, que fue duro y difícil. Y aunque él tuvo padres buenos, su tío siempre le decía mentiras cada día porque él era alguien que trabajaba para la estación de noticias. Él era meteorólogo, entonces siempre le mentía. Es una broma. Y entonces cuando nosotros vemos el tiempo, vemos, por ejemplo, en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando vemos que hay nubes, que va a llover, nosotros nos preparamos con una sombrilla, con unas botas. Y en esta área, por ejemplo, en el desierto en donde estaban, cuando hay mucho viento, ellos sabían que iba a ser un día muy caliente. Y entonces él les está tratando de decir que ellos toman esta evidencia y son muy rápidos en perdón. Cuando ven esta evidencia del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, que va a ser un día caliente, no piensan y rápidamente hacen una decisión solo en lo que ven y creen que saben todo lo que va a pasar por esta información muy pequeña. Y entonces Jesús está enfrentándose a la hipocresía de la multitud. Ellos creen que tienen una mente abierta, pero ellos quieren evidencia. Solo es por la evidencia que ven que creen, ¿verdad? Y entonces por eso está hablando del tiempo, porque siempre están buscando evidencia para creer en lo que va a pasar. Y entonces Jesús les está tratando de decir, yo soy el Mesías, aquí estoy enfrente de ustedes y no están reconociendo la verdad. Solo quieren más y más evidencia o más y más pruebas. Y entonces Jesús está tratando de enseñarles que ellos son pecadores, que no están reconociendo su pecado en sus vidas y que ellos no están correctos en cómo están viviendo, en lo que creen. ¿Y por qué no están reconociendo que Él es el Mesías y reconociendo que ellos necesitan a Jesús y necesitan cambiar sus vidas? ¿Verdad? Y entonces Jesús les dice un cuento. Si vamos al 57 al 59, y esta ilustración es muy familiar para ellos en su cultura.
Y les quiero dar un ejemplo, ¿verdad? So, si aquí tengo Matt, no me ha pagado mi dinero que me debe y yo lo voy a llevar al magistrado. Y aquí en el magistrado van a decidir si tenemos un caso o no. Y después si tenemos un caso, después de que deciden si hay un caso o no, vamos al juez y hay un oficial que está en cargo de toda la deuda de las personas y él está en cargo de la gente que tiene deuda. Y entonces, para salirse de la prisión de deuda, Matt, um, él tuviera que pagar toda su deuda para salirse de la prisión. Y entonces cuando alguien entraba en ese lugar, uno no salía porque cuando está en la prisión de deuda no puede trabajar y pagar su deuda. Y entonces en este tiempo, ¿verdad? Las dos personas en la historia, ¿verdad? El que tiene la deuda y la persona que está preguntando por lo que le deben, a veces hablaban antes de llegar al juez, porque cuando llegan al juez ya no hay otra opción. Y entonces Jesús está con este cuento que les dice a la multitud, Jesús está tratando de decirles que ustedes están caminando hacia el juez del universo, donde van a estar juzgados por sus pecados. Y, y allí van a van a ser responsables por su deuda, ¿verdad? La deuda que no pueden pagar. Y aquí Cristo les está tratando de decir que yo estoy aquí para ayudarte con esa deuda, porque yo soy la única persona que te puedo ayudar con esa deuda y hacerte, aceptable en frente de Dios. Y Cristo está tratando y tratando de decirles, reconozcan que es el tiempo, que yo soy el Mesías aquí enfrente de ustedes, que yo vine a hacer paz con Dios para para ayudarles a llegar hacia el cielo por fe en Cristo. Pero todos nosotros somos pecadores. No hay nada que podemos decir ni hacer para cambiar esa realidad que nosotros no podemos llegar al cielo solos. Solo por Cristo, por su sacrificio en la cruz, solo por fe en Cristo, podemos llegar al cielo. Por su sacrificio en la cruz, el regalo de su sacrificio a nosotros. Y amigos, no tenemos todo el tiempo en el mundo. Ahora es el día de la salvación, dice la Biblia. Y les quiero decir un cuento más. Es de la revista llamada Reader's Digest y es una historia de un ejercicio de entrenamiento de soldados y ellos estaban entrenando para, perdón, ellos estaban entrenando para hacer su primer salto en paracaídas. Y entonces el sargento les explicó que tienen un paracaídas, eh, tienen dos paracaídas, uno en reserva si el primero no funciona. Y después el soldado le pregunta al sargento y dice que y le preguntó, pero si mi paracaídas no se abre, ¿cuánto tiempo tengo para abrir el segundo?
Y el sargento le dice y le mira en los ojos, por el resto de tu vida, soldado, el resto de tu vida. Y entonces la Biblia nos dice que cuando nos morimos vamos a pasar por juicio. Y cuando nos morimos ya va a ser muy tarde para aceptar a Cristo en nuestros corazones, para corregir nuestras vidas. Y entonces ahora es el día de la salvación y ahora es el día de aceptar a Cristo como tu Salvador. Oremos. Dios, te pido que todos nosotros examinemos nuestro corazón. Te pido por la gente que está aquí esta mañana, que reconoce sus pecados, que reconoce que están apartados de ti y no han aceptado a Cristo como su Salvador. Ayúdalos que acepten a Cristo para que puedan ser salvos. Señor, te pido también por los que han creído en ti, pero que no han podido hablar de ti por tener vergüenza, ¿verdad? O pena, porque no quieren ser rechazados. Deles fuerza, Señor, que no tengan vergüenza, que puedan hablar de ti. Gracias, Señor, por tu gloria y tu sacrificio en la cruz. En tu nombre oramos. Amén.